Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a necesitar ramas y piñas para hacer dos ideas de coronas muy sencillas. ¿Queréis ver cómo hacerlas? Acompañarme, que empezamos. La primera corona con ramas. Vamos a cortar ramas que sean delgaditas y que estén flexibles. La corona la vamos a formar nada más cortar las ramas. Retiramos las hojas e iremos enrollando. Si las ramas que vosotros tenéis ya llevan varios días o varias semanas cortadas y están duras, que haces así y se rompen, para que recuperar de nuevo esta elasticidad, las introduciremos en agua caliente durante unas horas y así volverán a estar flexibles. Yo, como veis, la corona ya la tengo lista. Hace ya meses os compartí un mini vídeo, un short, para realizar esta corona. Por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Pues yo la tengo desde entonces en espera para el día de hoy. Vamos a empezar decorando la parte de abajo. Si os fijáis, yo por la parte de atrás, aquí tengo el nudo principal donde até todas las ramas que después fui enrollando. Eso lo voy a dejar para atrás y lo voy a dejar también en la parte de arriba porque así lo cubriré con un lazo. Para empezar a decorar esta parte de aquí abajo necesitamos musgo artificial. Lo podéis encontrar o bien en tiendas donde vendan material para hacer dioramas, o en estas fechas en todos los bazares o en casi todos los bazares podéis encontrar bolsitas de musgo. Vamos colocando el musgo en esa zona de la corona y para sujetarlo lo iré atando con hilo verde. Si os pasa como a mí, que el musgo que estáis utilizando, de nada que lo toquéis, se os caen virutitas y os va manchando. Para que eso no ocurra, aplicamos una capa de barniz en spray en acabado mate. Si no tenéis barniz en spray, también podéis utilizar laca del pelo. Le vamos a aplicar una buena capita, dejaremos secar y seguiremos con la decoración. Recortamos el texto que queramos colocar en nuestra corona. Yo voy a poner Christmas abreviado. En un pedacito de goma eva con brillo vamos a pegar estas letras. Le ponemos el pegamento por el frontal de las letras para que después nos queden del derecho y las vamos pegando. Y lo recortamos. No lo tenía pensado, pero al final la parte de atrás también la voy a forrar con la misma goma eva, para que el cartoncillo no se nos vea. Y ya pasamos a decorar nuestra corona, con las letras que acabamos de recortar, con ramitas, bolitas, piñas, alguna guirnalda, algún lazo, lo típico que solemos utilizar navideño. Empezamos por la decoración principal, que son las letras. Las pegamos y alrededor de ellas vamos colocando el resto de decoración. Como estáis viendo, algunas de las letras tengo que recortarlas para ir adaptándolas a la forma de la corona.
Y ya tenemos lista esta primera corona. Para esta segunda, las piñas y alambre que sea finito, muy delgadito. Si no tenéis de este tipo de alambre, también podéis utilizar cobre, el interior de los cables de la luz. En otros trabajos hemos pelado cables y yo os decía guardaros el cobre para algún trabajo. Bueno, pues en esta ocasión, si no tenéis el alambre, también podéis utilizar filamentos de cobre. Hacéis grupitos de unos 10 filamentos, que quede un grosor bien, no cojáis uno solo y también os puede servir. Vamos a cortar bastante alambre, yo por lo menos unas 4 o 5 veces el diámetro de la corona que quiero. Pero de todas maneras, si nos quedamos sin alambre, siempre podemos ir añadiendo. El alambre lo doblamos a la mitad. Y ahora aquí en la parte de arriba, pensé que se estaba grabando y no se ha grabado, simplemente he hecho este circulito enrollando el alambre sobre sí mismo. Y vamos a ir cogiendo piñas y por aquí, por la parte de atrás, vamos a ir envolviendo el alambre. Una vez ya lo tenemos envuelto, le damos unos cuantos giros y ya tenemos enganchada la primera piña. Vamos a por la siguiente y vamos a ir poniéndolas todo lo pegaditas que podamos. Escoger las piñas que más abiertas estén y así nos será más fácil colocar el alambre. Si nos quedamos sin alambre, volvemos a cortar otro trozo largo, lo llevamos a la mitad y en esta zona de aquí enganchamos este otro. Y seguimos colocando piñas. Pues yo ya tengo la cantidad de piñas que necesito, al final he utilizado 28 para hacer esta corona. A medida que vamos atando vamos a ir posicionando las piñas, más o menos, no os preocupéis porque después, como es alambre finito, siempre las podemos recolocar. El trozo de alambre que nos sobra lo vamos a atar a esta parte de aquí del alambre. Lo que vamos a hacer ahora es reforzarla un poquito porque, como veis, es una corona un poquito blandiblue, que no pasaría nada porque la vamos a colgar en la pared, pero la vamos a reforzar para que cuando la colguemos no se nos caiga por el peso hacia abajo. Y vamos a coger un alambre que sea más rígido, veis que este mantiene la forma. Le vamos a dar la vuelta a la corona y vamos a ir atando con este mismo alambre finito por el alambre que ya tenemos con las piñas. Ya tenemos el alambre gordito, anudado y como veis ya está mucho mejor.
Ahora con las piñas más pequeñitas voy a ir cubriendo huecos. Cortamos trocito de alambre y, como hemos hecho antes, envolvemos alrededor de la piña por la parte de atrás y la anudamos al aro de la corona. Lo siguiente, acabo de venir del campo de recolectar ramitas de pino y voy a hacer ramilletes con la pinocha. Voy a ir cortando trocitos y con hilo de coser anudarlo. Con estos ramilletes lo que voy a ir haciendo es ir cubriendo huecos, pero esta vez lo pegaré con silicona a las piñas. Con una cinta le colocamos para poderla colgar y un bonito lazo y ya estará lista esta corona. ¿Qué os parece esta segunda corona? Preciosa y muy económica. Vamos a ver las dos coronas con más detalle. Terminadas estas dos preciosas coronas, fáciles de hacer y con materiales muy económicos. Las dos son de estilo rústico, pero muy distintas entre sí. Si os han gustado, darle like al vídeo y compartirlo. Y así me ayudaréis a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.